Buenos días, nos encontramos hoy aquí en el Fondonet, en la casa natalicia de Jorge Juan, como pueden ver aquí detrás de nosotros, y me acompaña hoy César Cort. Buenos días, César. Buenos días. Bueno, para ponerles en situación, él es uno de los propietarios de la casa natalicia de Jorge Juan, descendiente de Antonia Navarro, la conocida como por todos los noveldenses por la Pichocha. César, cuéntenos un poco, ¿desde cuándo son propietarios ustedes de la casa natalicia de Jorge Juan? Bueno, vamos a ver, la familia Antonia Navarro creo que es en 1904 cuando se hace con la propiedad del Fondonet. En 1921 es cuando muere Antonia Navarro, entonces por herencia pasa a su hija. Y en 1934 es cuando muere mi abuela, Mercedes Gómez Tortosa Navarro. En ese momento pasa la herencia en proendiviso a sus tres hijos, que eran mi padre César y mi tía Mercedes y mi tío Juan Luis. Hasta el año 66 permanece en proendiviso y en el año 66 es cuando se deshacen los proendivisos de todas las fincas, porque toda la herencia de mi abuela fue toda en proendiviso a los tres hijos, ¿no? Desde el año 66 es cuando nosotros somos realmente propietarios y a partir de esa fecha es cuando mis hermanos y yo comenzamos a venir aquí puntualmente. Ese es un poco el esquema. Bueno, luego en el año 75, mi padre lo aporta a una sociedad, que es Olivar de la Hinojosa, y en el año 2005 esa sociedad, en 2005 ya soy yo el responsable, el administrador del grupo empresarial, hacemos una fusión de empresas, fusionamos 7 empresas en Bisbel, Hispania SL, que es de la que yo soy administrador único. Ese es un poco el tracto de propiedad de la finca del hondón de Jorge Juan, el Fondonet. Antes de entrar de esta entrevista hemos estado hablando un poco y bueno, nos comentaba que cuando usted era pequeño, bueno, hemos dicho que nos íbamos a tutear. Sí, mejor. Cuando eras pequeño venías aquí porque, bueno, vosotros vivís en Madrid, veníais aquí de visita y bueno, un poco cuéntanos cómo era tu infancia cada vez que venías aquí. Bueno, en algunos casos veníamos con primos o veníamos con amigos y veníamos a pasar unos días y bueno, pues siempre con los primos o amigos siempre lo pasabas muy bien, ¿no? Teníamos unas bicicletas, íbamos corriendo a por bicicletas, mi padre ha plantado melocotones, todos nos acordamos de ir a por los melocotones, que hacía un calor tremendo, coger los melocotones y volver con la bicicleta y comerte los melocotones y volver a por más melocotones, bañarnos en la alberca que había y tal, ¿no? Eso lo pasamos bien. Luego ya dejamos de venir a eso, yo ya vine con mi padre generalmente castigado, porque yo era mal estudiante porque no estudiaba, o sea, yo aprobaba y tal, ¿no? Pero es que me aburría y estudiaba poco. Y entonces pues me traía aquí a hacer deberes, ¿no? Entonces él me dejaba ahí arriba en la primera planta con la mesa y todos los deberes y él se iba a hacer sus cosas, ¿no? Y luego si había terminado todos los deberes me llevaba a cenar al huerto del cura y esos son los recuerdos que tengo, ¿no? O sea que un poco mixtos, ¿no? Luego te gustaba levantarte con el sonido de los pájaros del pino que había más o menos donde estoy yo situado ahora, había un pino enorme que se secó y los pájaros por la mañana te despertaban arriba en las habitaciones, que era todo un tanto precario, pero sí. Bueno, que era divertido cuando veníamos, las guerras de almohadas que hacíamos. Todos allí en los cuartos y tal, era divertido. Ahora nos encontramos con una casa en plenas reformas para los próximos actos que van a haber sobre el 250 aniversario de la muerte de Jorge Juan, pero bueno, ahora entraremos en ese tema. Hay mucha diferencia de cómo se encontraba la casa en los años que veníais a pasar aquí temporadas o días a cómo está ahora. Bueno, vamos a ver, la casa básicamente es la misma, ¿no? Quizás, comentar, que no he dicho antes, la casa a partir de los años 80 dejamos de venir y la casa se iba degradando. Mi padre a lo largo de la historia había cometido, reformas puntuales, resolviendo un problema de estructura o de humedades puntual, pero el resto de la casa iba envejeciendo, ¿no? El efecto de las termitas y
y todas estas cosas, todas las patologías de la madera y tal, el terremoto del 85 también resquebrajó la fachada principal y tal, pues el edificio se iba degradando, ¿no? Poco a poco. En el año 2017 la situación ya empezaba a ser preocupante. De hecho, a la asamblea amistosa ya les dijimos que no viniesen porque veíamos que podía peligrar la estabilidad del edificio si venía mucha gente, y después posteriormente también dijimos a la gente, aquí había una tradición en Novelda que conocerás seguro, que la gente venía cuando se casaba, venía a hacerse fotos en la escalera de Fondonet, y claro, se subían a la escalera y esos forjados que había pues también estaban muy degradados, y dijimos que por favor que no viniera más gente, ¿no? Entonces la casa había quedado cerrada y efectivamente se iba degradando, ¿no? Y en 2017 ya decidimos pues que teníamos que hacer algo. Pedimos unos cuantos informes a distintos técnicos sobre las patologías y cómo actúa sobre la edificación, y yo creo que sé el año 2019, una cosa así, cuando empezamos a actuar para resolver los problemas más acuciantes que tenía. Uno de los problemas que había era el de las goteras. O sea, aquí cuando llovía había como 40 barreños en la cubierta, y la persona que estaba aquí en la casa pasaba las noches moviendo barreños y achicando. Después de ver aquel vídeo decidimos que teníamos efectivamente que actuar de una manera más o menos urgente, y empezamos. O sea, nuestra primera intención era resolver el problema de las goteras y ver a ver si había algún otro problema estructural en la vivienda, ¿no? Bueno, aquello, nada más empezar, pues nos dimos cuenta de que gracias, a que entramos en contacto con David Beltrá y Verónica Aquiles, pues descubrimos que cosas que pensábamos que sobraban de la vivienda, del edificio, y que deberíamos quitar, que realmente tenía un valor histórico. Y ahí cambió Claro, porque ustedes, bueno, vosotros habéis mantenido una serie de reformas para mantener la casa en buen estado, pero de momento, ¿cuál fue el motivo que les dijo, bueno, vamos a hacer una reforma, pero una reforma bien, y para que para que toda la gente pueda venir y a visitarla y disfrutar de esta casa? Bueno, lo primero, nosotros, como dicen en la oficina, o sea, hacemos las cosas bien porque no sabemos hacerlas de otra manera. Y eso ocurre aquí y ocurre en Madrid. En todo lo que hacemos tratamos de hacer las cosas, digamos, bien. Lo que sí hubo en el momento inicial, que vimos que realmente había un valor patrimonial, o sea, más allá de que evidentemente aquí había nacido Jorge Juan, ¿no? Pero que había historia, una parte de una historia muy relevante, digamos, que este edificio albergaba unos valores históricos realmente importantes. Fue justo al principio, cuando descubrimos que había unas cubas que yo no había conocido, ni mi padre había conocido, porque es donde guardaba el tractor. Entonces, encima de esas cubas, estaba, o debajo del tractor estaban esas cubas. Al ver esas cubas, que obviamente eran anteriores a 1900, porque es a partir de 1900 que es cuando aparece la filoxera aparece la filoxera y ya se cancela toda la producción de uva, pues ya no hay vino. Entonces deciden hacer otra cosa y las tapan, ¿no? Bueno, ahí nos dimos cuenta de que había algo más que todo esto, ¿no? Y descubrimos pues las manos en las paredes de la bodega de la gente que trabajaba el vino en el siglo XVIII, XIX y probablemente antes. Pues toda la bodega es de la época de Jorge Juan, y la almazara, ambas son de la época de Jorge Juan. Bueno, pues ahí nos dimos cuenta, entonces cambió el enfoque. En ese momento inicial cambió el enfoque, y una obra que iba a durar 2 meses, 3 meses a lo sumo, y que iba a costar 100.000 euros, pues ha prolongado pues en torno a los 2 años, y el presupuesto pues no sabemos dónde llegará, porque cada día decidimos hacer cosas nuevas y ampliar, porque la verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho. Pero a tu pregunta, los espacios hemos tratado de recuperar siempre la versión más antigua de todo lo que hemos encontrado. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? Claro, esta casa tiene muchísimos años. ¿Qué estilos se puede encontrar dentro de la casa? Bueno, la casa es la estructura original que levantó Cipriano Juan en 1650 aproximadamente.
luego con todas las intervenciones que se han ido haciendo. O sea, desde entonces, digamos, las necesidades han ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, las cubas, cuando no hay vino, no hay uva, no hay vino, no hay cubas, entonces eso se cancela y se le da un uso más agrícola. La casa, con la obra que hemos hecho, que básicamente le hemos quitado toda la piel exterior, pues hemos visto, digamos, las distintas ampliaciones y variaciones que ha habido. O sea, hay huecos que están cerrados, que antes fueron puertas, después ventanas y luego los cerraron, o sea, por ejemplo, y al revés. Entonces, o sea, esta casa, digamos, ha reflejado todos los cambios en la economía regional que ha habido desde su inicio. Hay que decir que esta casa, cuando Cipriano Juan Pascual de Povil la edifica, ya manifiesta que la edifica sobre una edificación ruinosa. Bien, esa edificación ruinosa era, digamos, de la época anterior. Bueno, pues han aparecido a lo largo de las obras que hemos hecho, han aparecido los muros originales de la época anterior, han aparecido, digamos, diversos elementos, o sea, unas tinajas, una almazara árabe, probablemente no están datados oficialmente, pero probablemente estemos hablando del siglo XII, del siglo XIII, muy probablemente, ¿no? O sea que, entonces digamos que este edificio recoge toda la historia de los últimos 900 años o 1000 años, digamos, de la región, con todas las transformaciones, tanto económicas que ha habido, como sociales. O sea, inicialmente hay parte, digamos, de la época, digamos, morisca o árabe, hay parte de la época, digamos, de la época de los Juan, aristócratas. De repente, digamos, ha dado la casualidad de que no solamente nació Jorge Juan, sino que Antonia Navarro actuó sobre la primera planta, y la primera planta es modernista, como la escalinata es modernista o el jardín trasero es modernista. Digamos que esta casa no solamente refleja los cambios económicos, sino los cambios sociales que ha habido en Novelda, en Alicante y en España, porque incluso si miramos ahora mismo alrededor, esto es la España vaciada, o sea, que es que de repente se ha quedado sin actividad, y bueno, pues ha reflejado eso, o sea, que hasta nuestros días, desde la época árabe o morisca, digamos, esta casa ha reflejado toda esa historia. Ese es el valor que tiene esta casa, ¿no? Más allá de que Jorge Juan naciera o de que Antonia Navarro actuara, la comprara y actuara sobre ella, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos de alguna manera, digamos, compartir, digamos, con el pueblo de Novelda y con todo el que esté interesado en la historia, ¿no? En esta reforma, ¿se ha podido mantener todos los materiales originales o se ha tenido que actuar sobre ciertos materiales para poder mantenerlo en buenas condiciones? Bueno, hemos tratado de mantener, aquí hay materiales de todas las épocas, o sea, que tienes de cantos rodados, tienes cementos, tienes paredes de tapial, tienes de todo. Hemos tratado de mantener en lo posible todo lo que había. Lo que pasa es que hay veces, por ejemplo, la estructura de madera había que cambiarla en gran parte, y lo que sí hemos hecho cada vez que hemos introducido un elemento nuevo es que claramente se vea, o sea, no lo hemos disfrazado de elemento antiguo, lo hemos dejado claramente como elemento nuevo. O sea, las maderas nuevas, que hay unas cuantas, digamos, se han mantenido, y muchas veces para esas que maderas... los visitantes sepan que, bueno, que el paso del tiempo ha actuado sobre esa zona y que ha habido que reformarlo. Pero hay, por ejemplo, vigas que hemos mantenido la viga, y la viga que no estaba en condiciones, la hemos mantenido, por supuesto la hemos tratado contra la carcoma, contra las termitas, todo esto y tal, para que no continuase propagando la enfermedad a nuevas maderas, pero hemos puesto la madera nueva, lo que hace es que soporta la madera vieja, que no tiene ningún tipo de función, digamos, de soporte, de nada, ¿sabes? O sea, entonces, hemos tratado de mantener todos los suelos, por ejemplo, de la primera planta, digamos, pues son los originales, son de la época de la Casa Modernista de Novelda. En algunos casos han faltado suelos y hemos replicado suelos idénticos por medios informáticos realmente, porque con una muestra es posible hacer suelos muy similares, de tal manera que tienes que saber bastante para distinguir la pieza nueva de la vieja.
pero había cuartos enteros que no tenían ningún tipo de solado y les hemos puesto un solado para prever un uso futuro, un solado con baldosa hidráulica igual de la que había en el resto de los cuartos, pero en ese caso de color gris, neutra, sin tratar de replicar suelos de otro sitio. O sea, claramente lo que se ha cambiado se ve que es nuevo, porque inevitablemente tiene que ser nuevo, pero... Con todo lo que nos estás contando, desde luego no ha sido un proyecto fácil. ¿Cuánta gente ha intervenido o está interviniendo en este proyecto? Uf, no sé, o sea, es que en el proyecto de forma directa por parte de nuestra oficina han intervenido 3 personas, el equipo técnico de Valenor, que es nuestra promotora, luego la constructora, con un montón de gente, un jefe de obra fantástico, Manuel, pero con un montón de operarios, la dirección facultativa, una arqueóloga, Verónica, muchísima gente. Y luego la verdad es que es un proyecto que, por lo que me cuentan, ha habido, o sea, todas las subcontratas de la zona también, digamos, han actuado, o sea, muchísimas empresas locales que no te sabría ni nombrar, pero que lo que sí me transmiten desde Proyescon, que es la empresa constructora, es que, digamos, que ha habido un apoyo y una ilusión por parte de todo el mundo en este proyecto. Es un proyecto muy ilusionante para todo el mundo y que se ha implicado todo el mundo. Y aquí, aunque es día 2 de junio y vemos que esto está, que parece una obra, dentro de 10 días estará acabado. Eso iba a comentar. Cuando este proyecto ya esté finalizado, en muy pocos días, ¿qué es lo que se va a hacer con él? ¿Qué se pretende hacer? Bueno, en primer lugar vamos a abrir una exposición, que estamos trabajando en ella, y ahí permíteme que no te dé demasiados datos porque queremos el efecto sorpresa. Una exposición que se va a hacer en colaboración con la Fundación Mediterráneo, que es la propietaria de la Casa Modernista del legado de Jorge Juan. Esto será desde el día 12, se inaugurará y estará hasta el día 7 de julio. También el Museo Comercial de Alicante también va a exponer una serie de obras también inéditas, que no se han expuesto de forma conjunta. Es básicamente la bibliografía completa de las obras de Jorge Juan, que creo que en su conjunto y en ediciones primeras no se ha expuesto nunca, se va a exponer aquí junto con parte del legado de Jorge Juan, que parte se expondrá aquí y parte se expondrá en la Casa Modernista. Y bueno, esa exposición va a tener distintos contenidos que ya te los anticipo. Por un lado, el tema de la importancia de Jorge Juan en sus distintos aspectos. Hay intervenciones de historiadores, de matemáticos, de un montón de personas que se han ofrecido a colaborar y a escribir sobre Jorge Juan. Sobre Antonia Navarro también, hay documentos también reales, originales de su legado. Va a haber también información sobre la obra que hemos hecho, que desde un punto de vista técnico tiene bastante complejidad por los elementos. Aquí, aunque ahora no lo parezca, aquí hay resinas, fibras de carbono, todo tipo de elementos de última generación, precisamente para sujetar estos muros que se nos estaban cayendo. Y por último, un proyecto que he propuesto al ayuntamiento, y este lo ha trasladado a la Generalitat, en el resto de finca, los campos que vemos enfrente, entre Novelda y Monforte, el establecer una zona básicamente con un fin culinario y gastronómico, ¿no? Tanto en cuanto a servicios, con una propuesta de un centro culinario de Levante, como una zona, digamos, de restauración, ¿no? Que de alguna manera tiene sentido, pues no solamente Antonia Navarro comerció con azafrán y con pimienta y con especias en general, sino que es que ahora mismo la mayor parte de esta industria está aquí situada a 100 metros de distancia de donde estamos sentados ahora. Entonces tiene sentido que esa industria se complemente con la restauración, y tiene sentido que esa restauración, digamos, la gente que venga aquí a comer
y a disfrutar de la comida, que disfrute también de la historia que esperemos que esté en esta casa. Volviendo a tu pregunta inicial, porque yo me extiendo demasiado quizás, pero bueno, luego ponéis lo que os parezca. En cuanto a la casa, entendemos que es un patrimonio, vamos, ya mi padre lo entendía así, pero y mis hermanos y yo también, es un patrimonio, o sea, digamos, esto tiene una relevancia enorme y entendemos que no es un patrimonio que deba estar en manos privadas, ni en manos de una empresa, vamos, ¿por qué? Pues en manos privadas, pues oye, te puedes morir, puedes discutir, nosotros nos llevamos muy bien, pero a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos no, y esto hay que salvarlo, esto es más importante que todo eso, ¿no? Y entonces lo suyo es que sea, digamos, que se ceda a una fundación o a una entidad, digamos, que tenga la permanencia y la solvencia suficiente para hacer que el Fondonet sea lo que tiene que ser, básicamente, ¿no? Que es un centro de historia, un centro de documental, un centro, o sea, porque aquí es que, como he comentado antes, que tienes todo. Tienes desde elementos árabes hasta las fibras de carbono de última generación. Además que no es algo solo de Novelda, sino que esto traspasa fronteras, ya que Jorge Juan no solo se quedó en Novelda, sino que cruzó el charco y bueno, tiene muchísima historia que gracias a un proyecto como este, toda la gente lo va a poder conocer y con documentación inédita, como bien has dicho. El día 21, el día 12 se realizará la inauguración oficial y el día 21 coincide con el aniversario, del 250 aniversario de la muerte de Jorge Juan. Y bueno, aquí se va a realizar un gran evento en el que, bueno, confirmado tenemos la Patrulla Águila. ¿Qué espera o qué nos puede contar sobre el día 21 para invitar a la gente a que venga? Bueno, pues yo puedo contar sobre el evento del día 21 porque he participado relativamente poco y es una casualidad que para el día 21 vaya a estar esta obra, que si ahora se ve cómo está lleno de camiones, de hormigoneras, de grúas y de todo, pues que pueda estar, pero va a estar terminado. Lo que van a encontrar es una casa que por fuera se va a ver, el día 21 en concreto la exposición estará cerrada porque va a ser imposible mantener, vamos, una exposición, tiene un aforo relativo y además hay que verla con cierto tiempo. Yo lo que animo a la gente es que antes del 21, digamos, que hagan sus reservas donde a través de los teléfonos y los correos que están habilitados para ello, y entonces podrán, digamos, visitar la casa. La casa que será la planta baja, las plantas de arriba no se van a poder visitar, también están restauradas, son modernistas de la época de la casa modernista, pero no tenemos medios para poner tanta gente digamos, controlarla, porque además el edificio tiene unas sobrecargas, digamos, que son distintas en cada zona, y si se me meten 50 personas en una sala, igual se viene para abajo la sala, entonces eso hay que controlarlo, es una enorme responsabilidad y todavía no estamos preparados para eso. Todas las salas arriba se pueden utilizar en su justa medida, con las sobrecargas que ha determinado la dirección facultativa. Entonces, el día 21 no se podrá ver la exposición, pero se va a poder ver hasta el día 7 de julio, ¿no? Y en cuanto a la exposición, bueno, pues es una exposición que realmente dijimos queremos hacer una exposición y se lo encargamos al Grupo Leona Valverde, que son los que realmente han hecho todo, y el resultado va a ser espectacular. No quiero avanzar mucho sobre los contenidos, solo sobre lo que hay, porque claro, hay un factor sorpresa, pero os digo que le va a sorprender absolutamente todo el mundo por el concepto, por los medios, por el contenido y por todo lo que se ve. No solo vas a ver la casa y todas las cosas que han aparecido desde la época del siglo XII-XIII, como comentaba antes, sino los contenidos de la propia exposición que he comentado antes, Jorge Juan, Antonia Navarro, la obra, el proyecto culinario, etcétera, sino que la propia exposición cuenta con unos elementos audiovisuales y una escenografía, digamos, muy importante, y que también eso va a sorprender. Habrá ciertos documentos originales que aparezcan
en las vitrinas, que hay un montón de vitrinas, pero la exposición como tal, yo la idea que tengo es que sea permanente, o sea, el momento en el cual esos elementos se retiren, no verás la partida de defunción de Jorge Juan en estado original, por ejemplo, o lo que sea, o la herencia de Antonia Navarro Mira, ¿no? La escritura, no la tendrás, bueno, pero podrás ver el resto se podrá activar en cualquier momento más adelante, si es que hay algún interés en hacerlo, que supongo que sí, claro. Porque además, al ser, digamos, muy tecnológica, puede ser muy fácilmente, digamos, adaptable a circunstancias. Yo la idea es que eso acabe, digamos, o sea, siendo más o menos permanente. De hecho, todos los proyectores, las pantallas, los focos, los altavoces, los equipos de audio y de vídeo, en lugar de alquilarlos, los he comprado, pues la idea es que se queden. Claro. O sea, que la idea es que eso un poquito más adelante, digamos, o bien nosotros o bien el que se haga cargo del edificio pueda utilizarlo, digamos, como elemento de difusión cultural y de la historia de la zona. Pues César, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, porque sabemos que no te gusta mucho salir en cámaras y bueno, pues muchísimas gracias de parte de todo el pueblo de Novelda por permitirnos disfrutar de esta casa, de este proyecto, de toda la historia que va a recoger dentro de estas paredes. Y bueno, pues nos vemos en los próximos días. Bueno, yo solamente decirte, lo de las cámaras, lo que pasa es que no me gusta cuando me veo, lo primero. Lo que pasa es que no me gusta comunicar nada hasta que no estoy seguro de que voy a poder cumplir. O sea, yo no estaba seguro de poder llegar al día 21 con todo terminado hasta hace unos meses. Sí. No he estado seguro hasta la semana pasada que el día 12 voy a poder abrir la exposición, sí. Aunque la tuviera contratada y tal, pero desde luego con el trabajo que lleváis detrás podéis cumplir con... Sí, pero hay un tema respecto a lo que has comentado, ¿no? O sea, que yo, digamos, en todo este proceso, en los últimos tiempos, digamos que estoy, o sea, primero, y es un tema ya más mío mental que otra cosa, ¿no? Primero, fue durante la pandemia, pues estudié un poco, digamos, pues un poco la historia de mi abuelo y tal. Eso me condujo inevitablemente a la Pichocha, a mi tatarabuela. Y luego, digamos, a través del Fondonet, pues a ver la importancia de lo que teníamos, ¿no? Y de alguna manera, vamos, yo que he estado muy ajeno a todo el tema, digamos, de Novelda, del Fondonet y mis raíces alicantinas, que soy un 50% alicantino, mi abuelo era de Alcoy y mi abuela de Novelda, o sea, soy un 50% alicantino. Pues de alguna manera, digamos, pues lo que he visto cuando he venido aquí es un enorme cariño por parte de todo el pueblo, ¿no? O sea, que es que te ibas a comprar unos tomates, decían, es César Cor, y te regalaban los tomates, y lo que he hecho yo, pues era otro César Cor, ¿no? O sea, yo desde luego aquí venía a comprar unos tomates, ¿no? Y tal, ¿no? Y yo creo que es de justicia que nosotros, digamos, de alguna manera aportemos al pueblo de Novelda, ¿no? Que es de donde venimos, de donde viene realmente nuestra fortuna, que la hemos conseguido mantener. No digo incrementar porque era mucha la que tenía mi tatarabuela, pero bueno, que en la proporción que nos tocó, en el cesto que nos tocó, es suficiente para vivir bien. Y bueno, yo creo que es que lo que también hay una parte, digamos, por un lado que lo hemos hecho por la memoria de nuestro padre, que a él sí le importaba mucho este edificio y sí le importaba mucho la zona por distintas razones, que considerar que su madre se murió cuando él tenía 12 años. Él toda su vida tuvo en la mesilla de la cama un retrato de su madre y esto era lo único que tenía de su madre. Sí, al final son sentimientos y cosas que hay que perdurar en el tiempo. Sí, entonces por nuestro padre hemos hecho esto. Muy bien. Me alegra de que, bueno, que las generaciones que continúen con el legado que con tanto esfuerzo han conseguido nuestros antepasados. Bueno, pues muchas gracias, César, como te he comentado antes. Y bueno, nosotros sí que hemos podido entrar a ver la casa y solo nos queda decir que invitamos a todo el mundo a que venga, que disfrute estos días que vienen por delante.
y que no duden en venir y visitar este proyecto de esta casa con tanta información sobre el legado de Jorge Juan, historia de Novelda, historia de Antonia Navarro, y que vale la pena y mucho. Muchas gracias, César. Espero que lo disfrute todo el mundo.